Señores del Partido Popular, han contribuido con la decisión tomada en torno al objeto de la Comisión Zambrana a consolidar aún más esa opinión. Ya sé que a ustedes el desprestigio de la política no les preocupa, si les preocupa que luego lo disimulan estupendamente. Es más, creo que hasta piensan que ese desprestigio les beneficia y que los paganos fundamentales del mismo son los partidos de izquierda, y puede que no les falte razón. El caso es, señor alcalde, que la constitución de la Comisión de Investigación no era suficiente. Ha estado muy bien poder investigar y hacerlo sin apenas cortapisas, y no me duelen prendas en reconocerlo. Pero si no se está dispuesto a asumir las consecuencias de aquello que se permite averiguar, de aquello que queda demostrado con claridad cristalina, ¿qué sentido, qué objeto, qué finalidad tiene averiguarlo? El conocimiento, per se, ya sabemos que saber no ocupa lugar, pero en este caso, desde luego, duele. Duele saber determinadas cosas y que no haya ninguna asignación de responsabilidades. Miren, ha quedado demostrado que desde octubre de 2007 hasta abril de 2013, cuando ya se conocían las consecuencias de una tramitación desastrosa de este asunto, no se hizo nada en torno a la modificación del planeamiento solicitada por los particulares. 6 años mareando la perdiz. ¿Quién es responsable de eso? Según el Partido Popular. Ha quedado acreditado que los particulares, con intereses y derechos legítimos y con instrumentos a su alcance para producir un grave quebranto a las arcas públicas, presentaron hasta 11 escritos a lo largo de 5 años en este ayuntamiento. Solo uno mereció respuesta, el último. ¿Quién es responsable de este hecho? Según el Partido Popular, nadie. Ha quedado acreditado que la inacción y falta de respuesta, tanto a esos escritos como a requerimientos procedentes de otras administraciones, son la causa principal de que el ayuntamiento haya sido condenado al pago de 20 millones de euros. ¿Quién es responsable de eso? Ha quedado acreditado que el ayuntamiento de Valladolid fue requerido por la Comisión Territorial de Valoración para que evacuara hoja de aprecio con fecha límite 3 de mayo de 2012, siendo advertido ese requerimiento de que procedería a dictar acuerdo fijando el justiprecio si esa hoja no era evacuada. Ha quedado acreditado que nadie respondió desde el ayuntamiento a ese requerimiento. ¿Quién es responsable de ese hecho? Según el Partido Popular, nadie.